Entonces vamos a empezar con la oración. Ponemos juntos. Santo Dios Padre, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Fue derramado toda su sangre, nos ha perdonado todo nuestro pecado. Nosotros antes vivíamos en pecado, lejos de ti, sin esperanza, sin vida eterna. Pero Dios mismo nos ama. Entonces, Dios mismo, hecho carne, nacido este mundo, y a través de Jesús, su sacrificio en la cruz, nosotros podemos recibir la salvación. Si Jesús no hubiera obedecido la palabra de Dios, no sacrificado a sí mismo, entonces nadie puede recibir la salvación. Entonces nosotros, después de recibir salvación, no es fin, sino un nuevo comienzo. Antiguo yo ya murió juntamente con Jesús en la cruz. Ahora vivo, no soy yo, sino Cristo vive en mí. Entonces nosotros, después de recibir salvación, debemos llevar la vida cristiana. Llevando la vida cristiana no es fácil en este mundo, pero con ayuda de Dios, con la palabra, podemos acabar nuestra vida de fe. Sabemos que desde semana que viene tendremos seminario bíblico. El propósito de nuestra iglesia es predicar ese evangelio hacia todo el mundo. En la ciudad de Mérida todavía hay muchas personas nunca han escuchado seminario. Entonces nuestro trabajo es llegar a sí mismo predicando el evangelio hacia ellos. Aunque un poco difícil, pero con ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, por su creación, nosotros podemos hacer todos, juntos con nuestros hermanos, amando uno con otros y predicamos este evangelio hacia ellos. También hoy es día del Señor. Entre nosotros, algunos hermanos, hermanas no puede venir, que Dios siempre cuida y protege donde estéis. También entre nosotros, si algunos hermanos o hermanas están pasando dificultades, sufrimientos, problemas económicos, Dios, tú eres todopoderoso. Nosotros ponemos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe ante de ti, para que tú nos guías, nos protege también en este último de la tierra. Hoy abre los corazones de entendimiento de los oyentes para que puedan comprender tu palabra y convertimos hacedores de palabra. También la boca del predicador dejamos tu poderoso mano para que pueda predicar bien según tu voluntad, según tu palabra de Dios. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos San Mateo, capítulo 28, versículos 19 a 20. San Mateo, capítulo 28, versículo 19 a 20. Leamos juntos. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo, capítulo 28, que aquí sale el tema, y hacer discípulos a todas las naciones. Hace 2 semanas hemos aprendido la primera clase y hoy continuamos a aprender sobre este tema. Aquí el tema principal es y hacer discípulos a todas las naciones. Yo estoy estudiando en la Biblia según idioma, ¿no? Muchas veces yo estudio con idioma china, la Biblia, y muchas veces con español. Me di cuenta una cosa, de la palabra de español hay muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en español hay conjugación, ¿no? Hay conjugación.
Entonces podemos distinguir los tiempos, ¿no? Con verbos. Y también aquí, y hacer discípulos a todas las naciones. También aquí sale conjugación, ¿no? ¿Sabe qué es? Sí, y hacer. ¿Por qué aquí puesto y hacer? El último puesto un de, ¿no? ¿Ese qué es conjugación? ¿No sabéis? Imperativo, ¿no? Obligatorio, quiere decir, ¿no? ¿No sabe español? Sí, pero olvidado de lo que decía. ¿Vale? Por ejemplo, como versión china no pone como obligatorio. Pero aquí dice y hacer discípulos a todas las naciones. Antes de subir al cielo, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, ¿no? Antes los discípulos no entendían la salvación. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, todos huyeron. Cobardes, ¿no? Todos huyeron. Pero después Jesucristo crucificado en la cruz y después de 3 días fue resucitado. Entonces en aquel momento Jesucristo apareció dentro de los discípulos, predicando otra vez el Evangelio. Según la Biblia, Antiguo Testamento, hay muchas palabras, estaba hablando de mí, de mi redención, por mi sangre vosotros podéis recibir la salvación. Y también, después de 3 días, tengo que resucitarse. Pero según la Biblia, yo he resucitado. Por eso, mírame, mi hueso, mi carne. Entonces, en aquel momento, todos los discípulos han creído, ¿no? Han creído. Han convertido como discípulos de Dios. Ha recibido la salvación en aquel momento. Entonces, antes de subir al cielo a Jesucristo, ha dicho a todos los discípulos, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Eso qué se refiere? Predicando el Evangelio. Por eso, a través de esos 2 versículos, en nuestra iglesia 2026 vamos a tomar estos versículos, la palabra principal. Por eso, el papel de la iglesia, ¿qué es? En este mundo hay muchísimas iglesias. No podemos contar, ¿no? Muchas. Y cada uno tiene su nombre, ¿no? Pero, ¿qué papel tiene la iglesia verdadera? Aquí nos explica. Primero, practicamos evangelio. ¿Para qué? Para que toda persona pueda recibir la salvación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad. Eso es el propósito. Eso es, Dios quiere. Entonces Dios quiere a todos los hombres acerca de su palabra. ¿Para qué? Pueden escuchar el seminario, pueden recibir la salvación. Entonces, el papel de la iglesia principal es practicando ese evangelio hacia todo el mundo. Sí, es bueno entre nosotros, hacemos algo, actividades, entre nosotros bailamos, cantamos, eso también es importante. Pero es más importante para todos los hermanos salvos, para la iglesia es más importante predicando evangelio. ¿Para qué? Ellos pueden recibir la salvación. Y te puede recibir la salvación no es fin, ¿no? Como los niños, ¿qué eres, no? Te puedes nacer, ¿qué debería hacer? Después de 10 años, igual tamaño. Después de 20 años es igual. Entonces, ¿tiene sentido eso? No. Después de nacer niño, el bebé, tiene que crecer, ¿no? Entonces, para crecer, ¿qué necesita? Alcohol, fiesta, ¿qué? La leche, ¿no? De mamá, eso es. ¿No? Debería recibir amor también de los padres. Aunque alimentamos leches o la comida a los bebés, pero puede crecer su cuerpo, pero su mente no. Entonces en la casa los bebés tienen que recibir alimento, una parte, y otra parte, amor de los padres. Sobre todo mamá, ¿no? Y también enseñanza de papá. Eso este niño puede crecer bien en la casa, ¿no? Por eso en este mundo hay muchos niños pobrecitos,
No puede crecer bien. ¿Por qué? Los padres se separan por su propio pensamiento. No puedo juntarse con este hombre. ¿Por qué? Tal cosa, ¿no? Muy fácil, separa. Entonces, ¿a qué momento los niños no pueden crecer bien? Por eso, para un niño puede crecer bien, tiene que recibir corrección, enseñanza de papá y amor, ¿no? De mamá y alimento. Entonces también nosotros, después de recibir una salvación, no es fin, sino tenemos que quedarnos en la iglesia. En la iglesia comemos la palabra. Nuestro espíritu es como bebé. Sí, nuestro físico todos somos fuertes, guapos, pero nuestro espíritu te puede recibir una salvación, son muy pequeños. Entonces, ¿a qué momento que necesita? La palabra, ¿no? Necesita comer la palabra. Por eso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, como tenemos que amar la palabra como leche espiritual, no adulteradas. Entonces, te puede recibir salvación, tenemos que escuchar la palabra. Lee la palabra, medita la palabra. Sí, por internet hay muchos pastores famosos. Hay muchas palabras podemos escuchar, pero después de recibir salvación hemos estudiado la palabra verdadera. Entonces debemos quedarnos en la iglesia, escuchamos nuestra palabra, nuestra iglesia. Esa palabra nos da la vida. Si continuamente escuchamos un pastor famoso, algunos pastores guapos, predica bien, habla bien español, pero esa palabra no tiene vida. Entonces, debemos que escuchar nuestra palabra. Palabra de miércoles, palabra de domingo, las meditaciones, ¿no? Este año 2026, doy muchas gracias a nuestro Dios, nuestro grupo de WhatsApp, hay más hermanos participando, ¿no? Leer la Biblia, escuchar meditación y qué más, orando, ¿no? Sí. Pero todavía hay los hermanos no quieren, entonces no sé por qué. Si falta tiempo o no sé. Por eso tenemos que participar todos juntos, ¿no? Después de recibir más salvación, no quedarnos allí, sino debemos que cambiamos como discípulos de Dios. Entonces, hace 2 semanas hemos aprendido, ¿no? Los verdaderos discípulos de Jesús tienen el mismo carácter. La primera, los discípulos de Cristo son aquellos que aprenden del Señor y lo imitan. Señor es nuestro Salvador. Entonces, como los bebés, te puede crecer un poco, entonces, ¿qué aprende de sus padres? Si sus padres todos los días en casa leyendo la Biblia, entonces sus niños también. Pero los padres todos los días en casa leyendo, jugando móviles, viendo televisión, entonces sus niños también aprenden esto, ¿no? Menos mal tenemos buen ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida, durante 33 años y medio, nos enseñando, ¿no? Su carácter, su amor hacia todo el mundo. Entonces, San Mateo capítulo 11, versículo 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, todo su corazón es manso y humilde. No solo con las personas que trata bien con Él, sino los malos. La persona que fue crucificado a Él en la cruz, también con todo corazón, humillando, orando a ellos. Entonces nosotros, si somos discípulos verdaderos de Dios, debemos que imitar, ¿no? A Él, a Jesucristo. No es la persona nos cae bien, entonces nosotros llevamos bien con ellos. Si la persona me odia, entonces yo también odio a ellos. Sino como Jesucristo. Los cristianos verdaderos, los discípulos de Dios, debemos que tener ese corazón manso y humildes. No solo con nuestra familia, o no solo con los demás, sino con nuestra familia, con nuestro trabajo y con
todas las personas, mostrando nuestro corazón. Aunque algunas personas nos menosprecian, algunas personas nos hablan mal, algunas personas nos llevan mal, pero nosotros no debemos que mal pagar mal por mal, sangre por sangre, dientes por dientes, sino con todo corazón humillando, orando a ellos. Por eso la Biblia nos ha dicho, no amamos solo la persona que nos ama, sino amamos hasta nuestros enemigos, como Jesucristo. Toda su vida nos mostrando, ¿no? Por eso los cristianos verdaderos, aunque no podemos una vez cambiamos como Señor, pero poco a poco debemos cambiar como carácter de Señor. Alguna persona dice, yo mi carácter es así, no puedo cambiar. Entonces las personas que al lado de mí, entonces tienen que como aguantar mi carácter. ¿Es así? Poco a poco. No una vez cambiamos como justo, santo, pero poco a poco nosotros debemos cambiar nuestro carácter, nuestro interés, ¿no? Puesto todo nuestro pensamiento, nuestra mente a Jesucristo, a nuestra iglesia, al seminario. Entonces, en aquel momento podemos decir, somos discípulos de Dios. No solo el domingo venimos a la iglesia y lunes a sábado vivimos como queramos. No, eso no es la vida cristiana. Eso no es discípulo verdadero. Eso es la vida religiosa. Entonces, llevando la vida religiosa, la persona que no ha recibido salvación hace mejor que nosotros. Mejor. Pero nosotros somos verdaderos cristianos. Somos discípulos de Dios. Entonces debemos que imitar a Jesús. Y segundo, hemos aprendido, los discípulos de Cristo son aquellos que siguen y sirven al Señor. Sigue, Señor, servir al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, todo su camino fue predicando el Evangelio. Una ciudad a otra ciudad. Y los discípulos del Señor debemos que seguir a Jesús y servir a Jesús. Como los 12 discípulos estaban juntos con Jesucristo, sirviendo a Jesús y sigue a Jesús. Muchas veces no hay comida, no hay sitio para dormir, pero estaba siguiendo a Jesucristo. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros, si queremos seguir a Jesucristo, queremos servir al Señor Jesucristo, debemos que niega a sí mismo. Niega a sí mismo. No es fácil, no es fácil, ¿no? Muchas veces tenemos nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestras mentes, pero muchas veces la Biblia está enseñándonos totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. ¿Cómo puede ser alguna persona que me pega la cara izquierda y danos la cara derecha? ¿Quién puede hacer esto? Imposible, ¿no? Pero Jesús hecho así fue, ¿no? Por eso sí es posible. No quiere decir nosotros debemos hacer esa acción, sino nuestro corazón tenemos que seguir a Jesucristo. Nuestro paso debemos que seguir a Jesucristo, aunque es muy difícil, pero dejando nuestro pensamiento a siguiendo a Jesucristo. En la iglesia es igual. Tenemos reuniones, tenemos palabras de miércoles, domingos. Muchas veces nuestra carne muy cansado, hace frío, hace viento, ¿no? Cayendo cuchillo en el cielo. Pero debemos que venir. Eso es niega a sí mismo. Eso niega a sí mismo. Muchas veces hay planes de la iglesia, pero no es igual que mi pensamiento. No entendemos. ¿Por qué hace esto?
¿Por qué la iglesia siempre hace seminario? No entendemos. Pero aunque así, tengo que negar a sí mismo. Esto es plan del Señor. Se contra con nuestra carne. Por eso apóstol Pablo decía que entre mí hay dos cosas. Primero, espíritu y otro, mi carne. Mi carne. Siempre los dos se pelean. Mi carne, quiero que te cansa un poco. Durante el lunes, sábado he trabajado de madrugada. Entonces, domingo quiero descansarme en casa. Yo quiero escuchar por internet. Eso es nuestro pensamiento. Pero cuando pensamos al Señor, Él nunca ha descansado. ¿Sabéis, no? Nunca. Pero ahora, ¿dónde está? Es sentado diestra de majestad, ¿no? Majestad. En el cielo, orando por nosotros. Entonces nosotros, si queremos ser discípulos del Señor, debemos que seguir a Jesucristo y servir al Señor. Entonces ese año 2026 tenemos más servidores. En la iglesia hay evangelistas, ¿no? Presidentes, ¿no? De caballeros y de damas. No queremos decir son líderes. No llamamos esto. Llamamos servidores. En la iglesia es diferente que este mundo. En este mundo hay jefe, ¿no? Encargados, trabajadores. Y jefe manda y ellos hacen. Pero en la iglesia es diferente. En este mundo jefe es más grande. Si sus trabajadores no obedecen la palabra de jefe, y puede echar, ¿no? Pero en la iglesia es diferente. La iglesia más grande son los hermanos que nuevos reciben salvación como bebé. Y más pequeños son evangelistas pastores. Totalmente diferente que este mundo. Por eso nosotros, si queremos ser discípulos del Señor, debemos que seguir al Señor, sirviendo al Señor. Eso es otra palabra, sirviendo a los hermanos. Una persona dice que yo amo al Señor, pero no quiere servir a los hermanos. Eso quiere decir, no quiere servir a Jesús, y es igual. Jesucristo, cuando resucitado, estaba frente del apóstol Pablo, ¿no? No el otro, sino con la voz, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿qué ha dicho? Señor, ¿cuánto? ¿Cuánto yo le siguiendo, no? Yo nunca te he visto. Pero el Señor ha dicho, tú persiguiendo a mis discípulos. Eso es igual a mí. Entonces es igual. Si siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, no es solo con nuestra boca, sino tenemos que hacerlo siguiendo en la iglesia y sirviendo a nuestros hermanos. Si una persona quiere que sea discípulo del Señor, tiene que servir a los hermanos, amando a ellos, sirviendo a ellos, como cuidando a nuestros hermanos pequeños, con todo amor y paciencia. Algunos hermanos, como un bebé, espíritu, como un bebé cuando tomando agua se puede caer toda parte, ¿no? Entonces los hermanos mayores, ¿qué puede decir? Pegándole. ¿Tú por qué tan tonto? No puede tomar bien agua. ¿Así? No. Con todo amor, paciencia, enseñando a ellos y luego limpiando, ¿no? La tierra como suelo mojado. Es igual. Nosotros, si queremos ser discípulos del Señor Jesucristo, debemos que mostrar nuestra buena carácter con todo el mundo siguiendo en la iglesia. Hay muchos planes, hay muchos servicios, hay muchos seminarios. Miércoles, domingo, tenemos que participar. Y también sirviendo a nuestros hermanos. No miramos su rostro guapo o feo, ¿no? No miramos su educación. Es hombre rico o pobre, sino todos son mismos. Entonces, ¿a qué momento podemos decir somos discípulos del Señor?
Nuevo Testamento, los pueblos de Israel, los judíos, ellos todo el domingo se reunían en sinagoga, ¿no? Entonces, en aquel momento hay muchos ricos, vendrá a escuchar enseñanza. Entonces, los como encargados de Sara, ¿no? Entonces, cogiendo a ese hombre rico, poniendo la silla principal. Si a unos mendigos también quiere escuchar la palabra, entonces poniendo ahí atrás. No hay silla. Nosotros no podemos hacer esto. Todos los hermanos son amados. Todos los hermanos somos iguales. Aunque a veces tenemos fallo. A veces nosotros no entendemos la voluntad del Señor. Pero con todo el amor, paciencia, nosotros, los servidores, sobre todo todos nuestros hermanos, sirviendo unos con otros. Eso es la voluntad del Señor. ¿Quién no tiene fallo? Ninguna persona, ¿no? Pero siempre mirando la parte buena, ¿no? Mirando a otra persona es mejor que yo, mayor que yo. Entonces, en aquel momento podemos llevar un corazón humillado. Si siempre mirando a otra persona, esto hace así es mejor. ¿Por qué no hace así? Tengo experiencia mucho. Pero esto no se muestra nuestro corazón. Aunque sabemos, este hermano, si hace de esta forma es mejor. Pero pensando a sí mismo, yo también, muchas veces tengo fallo. Entonces, esperando a ellos, orando. Aquel momento Dios puede dar su voluntad y puede hacer bien su servicio. Eso es Dios quiere enseñarnos. No es hablando fuerte, ¿no? Hermano, hágalo esto. Hermano, ¿por qué no hace esto? Eso no, ¿vale? En la iglesia no mandamos así, sino con todo corazón nosotros servimos unos con otros. Entonces, así que se muestra, nosotros somos discípulos del Señor. Manso y humilde de corazón. Siempre con la cara sonrisa, ¿no? Un poco difícil. Muchas veces tenemos cosas, nuestro corazón, preocupaciones. Fácilmente no perdemos nuestras sonrisas. Pero, segundo Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, siempre gozosos. El Señor nos manda, ¿no? Orar así, cesar. Entonces podemos, ¿no? Cuando pensamos nuestra salvación, cuando pensamos nuestros hermanos amados, podemos ver todos los días. Entonces tenemos este gozo. Tenemos este gozo. Vamos a pasar a 3. A 3. Los discípulos de Cristo son aquellos que están unidos en Dios, con Dios y con sus hermanos. Nosotros, después de recibir una salvación, ya tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Por medio de sangre de Jesucristo nos ha limpiado todo nuestro pecado. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Entre Dios y nosotros hay pecado. Muchas veces clamamos a Dios, pero Dios no puede escucharnos. ¿Por qué? Hay pecado entre nosotros y Dios. Dios es justo. Si nosotros tenemos pecado, no podemos unirse con Dios. Pero a través de su misericordia y gracia y amor, nos ha preparado a Jesucristo. A través de sangre de Jesucristo nos hizo uno. Nos hizo uno. Se ha quitado pecado entre Dios y nosotros. Y eso es gran amor de Dios mostrando hacia nosotros. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 13 a 14. Efesios capítulo 2, versículo 13 a 14. Efesios capítulo 2, versículo 13 a 14. Los caballeros preparamos, leamos juntos. 1, 2, 3. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que intermedia la separación. Muchas gracias. Creo que hoy ha desayunado muy bien, ¿no, los caballeros? Y el sábado también por la mañana hemos desayunado muy bien. Muy bien. Nosotros éramos sin Cristo, sin esperanza, enemigos de Dios. No tenemos paz con nuestro Dios, con nuestro Señor. No podemos unirnos con nuestro Dios. Dios es justo. Entonces los pecadores no pueden juntarse con Dios. Pero por su misericordia y amor nos ha mandado Jesucristo, Dios mismo formando, hecho carne, viviendo en nosotros, predicando mismo Jesús el Evangelio a todas las naciones, diciendo, yo soy Cristo. Entonces, por su redención que ha hecho en la cruz, fue derramado toda su sangre para quitar todos nuestros pecados. Entonces, a través de Jesucristo, por su sangre, hemos hecho uno. Ya tenemos comunión, ya tenemos unión con nuestro Dios y tenemos la paz verdadera. Por eso Jesucristo, después de resucitado, apareció dentro de los discípulos, diciendo, paz a vosotros. Esa paz es verdadera. Esa paz que hemos recibido es por medio de Jesucristo. Jesús fue herido y castigado por nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, entonces nadie puede tener paz con Dios. Pero por medio de Jesucristo, todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Entonces, a aquel momento tenemos paz con Dios. Dios no quiere ver otra cosa, sino quiere ver la sangre. Por eso, Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6, mas he herido por nuestras rebeliones, murido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros somos ovejas extraviadas, ¿no? Cada cual se apartó su camino. Mas Jehová Dios cargó en él, a Jesucristo, todos nuestros pecados. Ya somos libres, ya somos hijos de Dios. Entre Dios y nosotros había pecado, había un pared medio, pero a través de sangre de Jesucristo se ha quitado. Entonces tenemos comunión plenamente con nuestro Dios, con nuestro Dios. Nadie puede, como llevando la paz, teniendo comunión con Dios sin Cristo. Sin Cristo. ¿Por qué? Jesús mismo ha dicho, yo soy camino, único camino. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Nadie viene Padre sino por mí. Entonces, este mundo, hay muchos cristianos, creyentes. Ellos quieren llevando la paz con Dios, pero por su manera propia. Entonces, nunca jamás ellos pueden llegar al cielo. Para entrar al cielo, solo Dios mira una cosa. Entre Dios y nosotros había pecado. Hay pecado. Entonces, ese pecado ha solucionado. Muchas personas dicen que soy salvos, he recibido la salvación. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Yo he leído la Biblia. Yo sirviendo al Señor. En la iglesia yo tengo servicio. Yo dando diezmo, ayuno. Pero Dios no quiere ver esto. Dios solo quiere ver entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros, entre medio hay Jesucristo o no. ¿Hay su sangre o no? Porque Jesús es único camino. Busquemos San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan capítulo 14, versículo 6. Leamos juntos.
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A partir del siglo VIII, Roma, ¿no? Roma, conocéis, ¿no? Muy avanzado, poderoso, y construyó muchas carreteras importantes y grandes. Entonces hay un dicho muy famoso, todos los caminos llevan a Roma. La persona que vivía en otras ciudades, otro país, si quiere entrar a Roma, hay muchos caminos puede elegir. Camino grande, camino pequeño, caminos como, no sé, cemento o camino de la tierra, no sé. Pero muchas personas, si quiere entrar a Roma, puede elegir camino según su situación. Pero solo hay un camino hacia el cielo. Solo hay un camino. En este mundo no hay otro camino, no hay otro nombre que puede llevarnos al cielo. Sino el único camino es Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. En este mundo, ahora mismo, hay muchas personas que dicen que soy gran discípulo del Señor. Entre ellos, hay una persona que puede hacer milagros. Sanaba a las personas, pensando ha recibido poder del Espíritu Santo. Por eso son discípulos de Dios, entonces por su obra que fue hecho, puede recibir la salvación. Pero San Mateo capítulo 7, versículo 22, ¿qué ha dicho? Aquel momento, aquel día, a muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor respondiendo, diciendo, apartad de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Ellos, aunque haciendo muchas obras, pero Dios ha dicho, no os conocí. No te conozco. No os conozco. ¿Por qué? Porque entre Dios y ellos no hay Cristo. No hay la sangre de Cristo que fue derramado. Entonces quiere decir, ellos no creen en Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 está Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces recibimos salvación. Si queremos ser discípulos de Jesús, primeramente debemos que recibir la salvación. Si no recibimos salvación por la sangre de Jesucristo, entonces en aquel momento no tenemos comunión verdadera con Dios. ¿Cómo podemos decir somos discípulos de Él? Somos discípulos de Él. No podemos decir esto. Por eso nosotros, si queremos ser discípulos del Señor, primeramente debemos recibir la salvación por medio de sangre de Jesucristo. De Jesucristo. Muchas veces estaba escuchando como testimonio de muchos hermanos. Hermano, ¿tú puedes hacer testimonio de salvación? Sí, bien. Entonces, dando testimonio. Yo por esa situación difícil, yo conocí al Señor. Y leyendo la Biblia, yo he confirmado mi salvación. Y a qué momento yo soy salvo. ¿Así es? ¿Así recibí salvación? ¿De esta forma? En su testimonio nunca hay sangre de Jesucristo. ¿Eso puede ser? Recibimos salvación no por otra manera, solo una manera, por la sangre de Jesucristo. Cuando los pueblos de Israel saliendo de Egipto, Dios ha mandado 10 plagas. El último es mata primogénito de las tierras de Egipto. Entonces Dios manda a ellos, los discípulos, los pueblos de Israel, ¿qué debería hacer? Hace matanza de las ovejas, poniendo sus sangres, poste y dos tintel, ¿no? Dos poste y un tintel.
Y luego cuando vendrá el juicio de Dios, yo veré y pasaré de vosotros. Entonces, nosotros, para recibir más salvación, para que nosotros podamos entrar al cielo, Dios solo quiere ver la sangre de Jesucristo. ¿Fue derramado en nuestro corazón o no? ¿Fue derramado en nuestro corazón? Entonces, ¿a qué momento podemos decir, recibimos la salvación? Ya tenemos comunión con Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de Jesucristo, ya tenemos comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está en Dios. Entonces nosotros también estamos en Dios. Tenemos comunión con Dios de Trinidad. También tenemos comunión con todos nuestros hermanos amados juntos. Esto es verdadero comunión. Verdadero. Entonces una persona no ha recibido salvación, aunque participando en la iglesia, aunque todo domingo escuchando la Biblia, aunque su físico está participando, reuniendo con todos los hermanos, pero su corazón no ha recibido salvación, entonces eso no es verdadera comunión. La persona que ha recibido la salvación tiene verdadera comunión con los hermanos, con Dios, con Jesucristo, con Espíritu Santo. Busquemos San Juan, capítulo 14, versículo 20. San Juan, capítulo 14, versículo 20. San Juan, capítulo 14, versículo 20. Los jóvenes, ¿preparados? Leamos juntos. 1, 2, 3. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Muchas gracias. ¿A qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Día de segunda venida de Jesús? ¿O qué día? Día de la salvación. Cuando recibimos, cuando conocemos, todo nuestro pecado fuera llevado a la cruz, ya somos libres. Aquel momento conocemos, yo estoy en Jesús, a través de su sangre. Y Jesús estaba con Dios, ahí está con Dios. Y nosotros también estamos con Dios. Tenemos comunión verdadera. Por eso, San Juan capítulo 15, siempre estamos estudiando, ¿no? La parábola de la vid. Busquemos San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. San Juan capítulo 15, versículo 3 a 5. Leamos juntos. Ya vosotros está limpio por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en él. Esta lleva muchos frutos. No podéis hacer. Aquí, ya vosotros está limpio por la palabra que os he hablado. Ya somos limpios. Otra palabra, ya hemos recibido la salvación. ¿No? Ya hemos recibido salvación. Después de recibir salvación, permaneciendo en mí. En mí es Jesucristo. En la iglesia. ¿Por qué? Jesús es la cabeza de la iglesia. Es cabeza de la iglesia. Todos nosotros somos cuerpos, miembros. Entonces, debemos permanecer en miembro, en la cabeza es Jesucristo. ¿No? Eso es muy, muy importante. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Entonces, con todos nosotros hemos oído la palabra de verdad. Ya somos como libres, somos salvos. Entonces debemos que permanecer en la iglesia. Porque Dios está en nosotros. En nosotros. Nuestra comunión. Jesucristo también, aunque no se ve, pero ahora mismo nuestro Señor está con
nosotros. ¿Sabéis, no? Después de recibir una salvación, Dios manda los ángeles cuidando a cada su hijo, ¿no? Como en meditación hemos escuchado, ¿no? De sábado, evangelista César. En San Mateo capítulo 10, versículo 10. Hasta nuestro cabello fue contado, ¿no? Aquel momento yo pensando hermano Ignacio. Pero siguiente palabra decía, aunque alguna persona, algún hermano no tiene pelo, no significa Dios no interesa a él, sino Dios está cuidando todos nosotros. Estamos reuniendo juntos. La vida cristiana no se lleva solo. La vida no solo lleva un pámpano. Una persona dice que soy salvo, pero no tiene comunión con los hermanos. Como pámpanos separados de la vid, nada puede hacer, es igual. Si muchos pámpanos juntos, entonces en aquel momento Dios obra entre nosotros. Todos los pámpanos están juntos para el mismo propósito. ¿Sí? Los pámpanos, ¿qué propósito tienen? ¿Qué? Los pámpanos. No. Da, sí, fruto, uvas, ¿no? No da naranja, uvas. Eso también. Nuestros hermanos, nuestra comunión. Todos somos pámpanos, ¿no? Como pámpanos conectando en la iglesia, en el Señor. ¿Qué propósito hay? Hay dos. Primero, llevamos fruto de evangelización, ¿no? Llevamos las armas nuevas, predicando el evangelio para que ellos puedan recibir la salvación, el primero fruto. Y segundo, estamos perteneciendo en la iglesia, llevamos fruto de Espíritu Santo. Antes soy como carácter muy fuerte, pero a través de enseñanza de Dios, yo puedo cambiar. Antes soy perezoso. Todos los días quiero dormir, pero a través de la palabra del Señor que me guía, entonces yo quiero niega a sí mismo. Esa es la hora de dormir, quiero dormir un poco más. Pero mirando al Señor en la cruz, yo quiero levantarme temprano. Yo quiero con ese tiempo leyendo la Biblia, con ese tiempo comunicando con los hermanos. Eso es nuestro fruto. Antes yo era como perezoso. Antes yo como era, ¿cómo se dice? Dormido. Antes yo pienso solo a sí mismo, pero ahora puedo pensar a los demás. Eso es fruto. Pero muy raro es una cosa. Hay pámpanos conectando la vid muchos años, pero nunca llevando fruto. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Tienen que pensar a sí mismo, ¿no? Si no llevando la fruto de evangelización, tengo que llevar la fruto del Espíritu Santo. Pero llevando muchos años en la vida, llevando muchos años de la vida cristiana, pero no llevo fruto del Espíritu Santo ni de evangelización. Entonces, tengo que reflexionar a sí mismo. Durante nuestra salvación, no sé, recibimos 1 año, 2 años, 5 años, ¿cuántas personas he evangelizado? ¿Cuántas? Y entre ellos hay personas todavía en la iglesia. Tengo que pensarlo, ¿no? Así mismo. Por eso, por nombre de nuestro Señor Jesucristo, unimos con mismo propósito. Mismo propósito. Entonces, guardando vínculos de la paz. Entonces, en aquel momento nosotros podemos trabajar por el Señor. Y el Señor, su poder, puede mostrar a través de nosotros. Si todos los hermanos son egoístas, pensando solo mi cosa, mi casa, entonces nadie piensa de las almas. Entonces, esa iglesia no puede llevando fruto de evangelización. Por ejemplo, semana que viene, el lunes,
llegaremos seminario, ¿no? ¿Cuántas personas hemos hablado? ¿Hay persona nueva? ¿Alma nueva? ¿Hay? ¿O toda mi mente, mi corazón está enfocando en mi trabajo, mi cosa, mi familia? Entonces, si nosotros no sacrificamos a sí mismos, no abrimos nuestra boca, ¿quién puede recibir salvación? Una persona no puede recibir salvación solo, sino alguien le ha predicado. ¿Sí? Si no hay a otra persona, otro hermano nos ha guiado. No hay a otros hermanos, me ha orado. Entonces, ¿cómo podemos recibir salvación? No. Por eso debemos que, no egoístas, sino nosotros todos debemos ser discípulos verdaderos de Dios. Predicando el evangelio hacia todo el mundo. Aunque es muy difícil, abre nuestra boca, porque todos somos como tímidos, ¿no? Pero debemos hablar nuestra boca. Yo cuando estaba trabajando, siempre hablando con los latinos, ¿no? Sí. Hay muchas religiones también ellos, diciendo son cristianos, son salvos, pero sinceramente no he entendido la salvación. Y siempre hablando conmigo, hermano. Por eso cuando escucho esto, pienso que yo no soy tu hermano. Yo no soy. Hermano, ¿qué significa? Tenemos mismo Padre. Pero muchas personas, aunque dicen que yo creo en Señor, pero diciendo soy tu hermano, entonces ¿aceptamos como hermano? No. Cuando yo estaba practicando la iglesia en Málaga y cuando terminamos el sermón y estamos hablando con los hermanos de la iglesia Málaga, entró un hombre con su cerveza, es verdad, diciendo, hermano, ora por mí. Hermano, yo sé, yo estoy viviendo mal, pero dejando su cerveza afuera, diciendo, ora por mí, hermano, por favor. Sí, nosotros por fuera sí, vale, sí. Pero por dentro, ¿qué pensamos? Yo no soy tu hermano. ¿Cómo que yo soy tu hermano? No. ¿Tú cuándo has recibido la salvación? No, nunca, jamás. Viviendo en pecado. Aunque este pecado fueron llevados en la cruz, es verdad, pero no he entendido su salvación. No he entendido. Por eso es muy raro a un niño como andaba en la calle, cualquier persona diciendo hermano, familia. Imposible, ¿no? Imposible. Los hermanos significa tenemos mismo Padre, hemos recibido mismo salvación, tenemos mismo esperanza, mismo Padre, Espíritu, misma fe. Esto llamamos hermanos. Hermanos. Por eso los cristianos verdaderos, los discípulos verdaderos, tenemos este discernimiento. Podemos distinguir más o menos quién es nuestro hermano, quién no es, a través de su testimonio también y acción muchas veces. Por eso, entre nosotros somos hermanos verdaderos. ¿Por qué? Hemos nacido de nuevo a través de sangre de Jesucristo. Somos hermanos amados en Señor. Entonces, si somos discípulos verdaderos, debemos que guardar esa unión, ¿no? Porque no solo Dios está trabajando, no solo Jesucristo está trabajando para que nosotros podamos unirnos juntos, sino Satanás también, ¿no? Muchas veces quiere atacar a nuestra comunión para que nosotros no podamos llevar frutos. Aquel momento nosotros debemos que, con toda paciencia, amor, unirnos juntos, ¿no? Mismo placer. Busquemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 10.
1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todo misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo placer. Los cristianos verdaderos, los hermanos verdaderos juntos, tenemos que misma mente. Eso es posible. Mismo placer, mismos pensamientos, mismo propósito. Los discípulos del Señor solo hay un propósito importante, es practicando el Evangelio. Eso es más importante que Dios nos ha dado. Por eso tenemos comunión, ¿no? Verdadera comunión con Dios y con los hermanos juntos. Por eso cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio y había un discípulo, Felipe, ¿no? En aquel momento no recibía salvación, no entendía, diciendo, Señor, muéstranos Padre. Queremos ver Padre, Dios Padre. Pero Jesucristo ha dicho, ¿cómo que te puede mostrar Padre? Tú estás conmigo, todavía no sabes, Dios está conmigo, yo soy Dios mismo, diciendo eso. Eso quiere decir, nosotros es igual. Cuando recibimos salvación, ya tenemos comunión con nuestro Señor, con Padre. Eso tenemos verdaderamente como comunión. Busquemos 1 Juan, capítulo 1, versículo 2 a 3. Juan, capítulo 14, Juan, capítulo 14, versículo 8 a 10. San Juan, capítulo 14, versículo 8 a 10. San Juan, capítulo 14, versículo 8 a 10. Leamos juntos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os abro, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí y hace las obras. Esa es una palabra preciosa, ¿no? Preciosa. Entre nosotros también. Padre Dios está uniendo ahora mismo con nosotros. Nuestro plan de la iglesia, ¿no? Nuestro propósito no es pensamiento de los humanos, sino Dios mismo nos ha comentado. Dios mismo uniendo con nosotros, con el Espíritu Santo, con Señor Jesucristo. Por eso, verdaderamente, discípulos de Dios, tenemos esa comunión con Dios. Y también tenemos comunión con el Espíritu Santo. Cuando una persona verdaderamente ha entendido la salvación, ¿a qué momento el Espíritu Santo entre a nosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros, enseñándonos, protegiéndonos, iluminando nuestro camino a través de la palabra, enseñanza del Espíritu Santo. Si la persona no recibe la salvación, no puede entender la Biblia. Es una cosa muy importante. La persona, si no recibe la salvación, no recibe el Espíritu Santo de Dios, no puede entender la Biblia. Por eso muchas personas no pueden dormir antes de dormirse leyendo la Biblia para que se duerma, ¿no? Pero nosotros es diferente. Ya tenemos comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo.
Por eso nosotros debemos que guardar ese vínculo de la paz, nuestra comunión. Aquel momento Dios mora en nosotros, trabajando a nosotros, mostrando su poder para que nosotros podamos llevar fruto de evangelización, llevamos fruto de Espíritu Santo. Crecemos juntos en la iglesia con su amor y su poder. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Leamos juntos. Solícitos en guardar la unidad de espíritu en vínculo de la paz. En la iglesia, en nuestra reunión, nosotros debemos que guardar la unidad de vínculo de la paz a través del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos vínculo de la paz. Necesitamos tener el mismo corazón en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, una pregunta a todos los hermanos, amados de nuestra iglesia. ¿Cómo podemos guardar vínculos de la paz? ¿Cómo? ¿Escuchamos palabra? ¿Qué más? Teniendo amor por los demás. Es correcto. La respuesta muy siempre, amor. Busquemos San Juan capítulo 15, versículo 12. San Juan capítulo 15, versículo 12. San Juan capítulo 15, versículo 12. Leamos juntos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesucristo aquí nos ha dicho, debemos amarnos uno con otro como Jesús, como Señor nos ha amado. Entonces, para entender ese amor, debemos que meditar amor del Señor. Señor, ¿cómo nos ha amado? ¿Cómo? Sin condición nos ha amado. Cuando éramos pecadores, Señor ya nos ha amado. Cuando no naciéramos, Señor ya nos ha amado. Hace 2000 años fue crucificado en la cruz. Se muestra su amor. Nosotros como hombres gusanos. Nosotros toda vida cometemos pecados. Pero Señor, en Él no tiene pecado. Pero Él asimismo sacrificando en la cruz, derramado toda su sangre para perdonar nuestro pecado. Él tuvo que tomar la cruz. La cruz significa maldición. Maldición. ¿Quién quiere tomar la cruz? Nadie. Incluso Jesús estaba diciendo, orando a Dios, si es posible, pásame esta copa, no por mí, sino por voluntad de ti. Hasta muerte, Jesucristo amando a todos los pecadores. La persona que seguía a Él, los discípulos, hasta que los soldados que fue crucificado a Él. Ama a todas las personas. Entonces nosotros, Jesucristo nos ha dicho que os améis uno con otros como yo os he amado. Ese amor no es amor de hombre, sino amor que viene del Señor. Entonces, ¿cómo guardamos vínculos de la paz? Con ese amor hemos recibido. Amor, ¿no? Con toda paciencia. Con el corazón manso y humilde. Trata a nuestros hermanos. También a la persona que vive de fuera. Si nosotros no amamos su alma, ¿cómo podemos predicando el evangelio a ellos? No podemos. Si nosotros no recibimos amor de Jesucristo, no mirando su amor es grande, es más grande que todo, no podemos trabajar por Él. Dios mismo
Señor Jesucristo nos ha dicho, una arma es más grande que todo universo. Entonces, ¿a qué momento pensamos? Si nosotros podemos predicar una arma a través de nuestra predicación que he traído en la iglesia, he escuchado seminarios, a través de todos los hermanos sirviendo juntos, amando juntos, orando juntos por esta arma, entonces ya tenemos recompensa más que todo universo, ¿no? Este mundo un día te parecerá. La cosa que permanece siempre es la voluntad de Dios. Te puede recibir la salvación como hemos trabajado por Señor. Te puede recibir salvación como hemos amado a nuestros hermanos. No es nuestros hermanos son guapos, amamos. Aunque tiene fallos también, amamos, esperamos, oramos a ellos. ¿Para qué? Nosotros podemos guardar vínculo de la paz, con todo el corazón amando a los demás. Entonces, ¿a qué momento podemos decir somos discípulos de Cristo? Si una iglesia, todos son egoístas, no hay amor, entonces, ¿cómo podemos decir somos discípulos de Dios? Entonces, ¿a qué momento los demás, cuando viéndolo nuestro amor, porque ese amor en el mundo no hay? En el mundo, este amor es imperfecto. Hay condición. Si la persona me ama, entonces yo te amo. Si la persona me trata mal, yo también. Si la persona que no me habla, entonces nunca le hablo. Eso es amor del mundo. Un día los chicos, chicas se acercan, se casan, te amo, pero mañana se separa. Eso no es amor verdadero. Entonces nosotros, si mostrando nuestro amor verdadero, que ese amor viene de Dios, entonces podemos decir somos discípulos de Dios. Eso amor mostrando entre nosotros y mostrando todo el mundo. Busquemos San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. Leamos juntos. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si hubierais amor los unos con otros. Si somos discípulos verdaderos de Dios, debemos que tener ese amor que hemos recibido de Dios. Ya ha pasado más de una hora, ¿no? Vamos a pasar al tema. La cuarta, los discípulos de Cristo son aquellos que obedecen los mandamientos del Señor. Busquemos Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Los caballeros preparados, leamos juntos. 1, 2, 3. Gracias. Nosotros antes éramos como pecadores. No podemos obedecer la palabra de Dios. Pero una vez que Jesucristo obedecido la palabra de Dios, entonces a qué momento ya somos justos a través de su obediencia. Todos hemos aprendido el seminario, ¿no? Por culpa de primero Eva, ¿no? Y Adán. Y por sus desobediencias, entonces todos nosotros convertimos como pecadores. No queremos nacer en este mundo. No queremos ser como pecadores. Pero por sus culpas, ¿no? Nacemos como pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10. En este mundo no hay justo ni a uno. No hay quien haga bueno.
Ni siquiera uno. Aunque no queremos cometer pecado. Pero viene ese pecado. De pecado pecaminosa. No queremos, pero cometemos pecado. Muchas veces pensamos, es injusto, ¿no? No queremos, pero nacemos así. Pero Dios es justo, ¿por qué? Por un hombre desobediencia, todos nosotros convertimos como pecadores, pero también por un hombre que obedecido a la palabra de Dios es Jesucristo, todos nosotros convertimos como hijos de Dios. Salvos. Solo nos pide creer en esto. Creemos lo que Jesucristo hizo. Por eso, nosotros recibimos la salvación a través de la obediencia de Jesucristo. Si somos discípulos de Jesucristo, debemos obedecer su mandamiento. Antiguo Testamento está escrito sobre 613 mandamientos, ¿no? Esos mandamientos no es para los hombres guardarlo, ¿no? No puede. Eso para saber que somos pecadores ante Dios. Pero después recibimos salvación. Jesucristo también nos ha dado mandamiento. Como hemos hablado, debemos amar unos con otros, es un mandamiento. También más importante, como San Mateo capítulo 28, es que predicando ese evangelio hacia todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Eso quiere decir predicando el evangelio. Volvemos San Mateo capítulo 28, versículo 19. San Mateo capítulo 28, versículo 19. San Mateo capítulo 28, versículo 19, leamos juntos. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Esta palabra no es para la persona que no ha recibido la salvación, ¿vale? Esta palabra es para los salvos, para los discípulos de Dios. También es para nosotros. Después de recibir una salvación, Jesucristo nos manda que y hacer discípulos a todas las naciones. Es predicación, ¿no? Evangelio a todo el mundo. Obediencia, creo que es muy difícil. Toda la persona no quiere obedecer de los demás, ¿no? Pero Señor nos ha amado. Señor, por su sangre fue derramado, nos ha salvado. Entonces, ¿no debemos obedecer su palabra? Meditando su amor. Una pregunta. ¿Por qué en nuestra iglesia leemos la Biblia? ¿Por qué escuchamos meditación? ¿Por qué oramos? Es para evangelización. Es para evangelización. Pero los hermanos no suelen obedecer esto. Durante más de un año, siempre practicando de reuniones de domingo, leemos la Biblia. Pero todavía hay hermanos no quieren obedecer. Esa no es mi palabra, ¿vale? Es la palabra del Señor. Señor nos ha dicho, si me ama, sigue a mí, ama mi palabra. Entonces, si nosotros no leemos su palabra, la palabra del Señor, ¿cómo podemos decir, amo a Él? Decimos que te puede leer, sube al grupo. No sube. No sé cómo piensa. Pero no quiere obedecer. Pero el Señor Jesucristo mismo nos manda. Ese es su mandamiento, no es de nosotros. Entonces, si obedecemos su palabra, podemos decir somos sus discípulos. Somos sus discípulos. Si no obedecemos, entonces somos sus discípulos. Eso es muy difícil de entender, ¿no? Muy difícil. Yo sé, difícil, pero con todo el corazón debemos que hacerlo. Eso es para nuestra bendición.
Si nosotros viviendo dentro de la palabra, dentro de oración, dentro de predicación, ¿a qué momento Dios nos protege? Dios nos guía nuestro camino. Muchas veces no sabemos dónde iremos, no sabemos dónde trabajamos, no sabemos cómo hacemos evangelizar a nuestra familia. Pero todas las respuestas están en la Biblia. Inquirir, libre de Jehová, nadie faltará. ¿No? Inquirir, leyendo la Biblia, aprendiendo la Biblia. Entonces, la Biblia nos da la sabiduría. Si un hermano, un discípulo de Dios, no lee la Biblia, ¿cómo puede decir discípulo de Dios? Como hemos dicho, hay muchas personas que dicen que soy discípulo de Dios. Somos hermanos, pero nunca han leído una vez entero la Biblia. La Biblia es la carta de amor que Dios nos ha mandado. ¿Para qué? Para sus amos que pueden leerlo y entenderlo, pero nunca leyendo. Por eso es un poco raro también. Pero entre ellos hay un mandamiento es mayor que Jesús nos ha dicho que predicando el Evangelio de Dios. En el Nuevo Testamento hay 4 libros de Evangelio, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿no? Esos 4 libros muchas veces leemos hay mismo cosas, ¿no? Pero diferente como diciendo, ¿no? Diferente. Pero si cuando leemos 4 libros de Evangelio, podemos entender el núcleo, ¿no? ¿Por qué llamamos 4 libros de Evangelio? Para predicando el Evangelio. Por eso, cuando leemos la Biblia, sí, por un libro aquí no entendemos muy bien, pero misma cosa puede estar otros libros. Y luego leemos un poco más, podemos entender mejor. Por eso, San Mateo capítulo 28 nos ha dicho que predicado ese evangelio hacia todo el mundo. Pero misma cosa está hablando continuamente otros libros. Por ejemplo, San Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, y por todo el mundo y predica evangelio a cada criatura. También San Lucas, capítulo 24, versículo 46, 47, leo yo, solo escuchando vosotros. Y les dijo, así está Cristo, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre de arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Continuamente está hablando ese mandamiento. ¿Por qué? Porque es más importante. Si no practicamos ese evangelio, la persona no puede recibir salvación. No puede. Si cerramos nuestra boca, viviendo bien en ese mundo, entonces, ¿qué condición hay? No podemos vivir así. Los discípulos de Dios tienen que predicar el evangelio, obedeciendo la palabra del Señor. Busquemos Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Señor Jesucristo siempre nos ha dicho, si vosotros queréis ser mis discípulos, sigue en mí, servid en mí y predicando el evangelio. Si nosotros hemos recibido esa gran gracia, entonces, ¿cómo pagamos esa gracia que hemos recibido? Es evangelizar a otras personas. Evangelizar a otra persona, no hay otra opción. Primeramente, nuestra familia. Si nosotros decimos, amamos nuestra familia, pero viéndolo su alma yendo al infierno, no hacemos nada,
Si decimos somos perfectamente salvos, pero podemos entender, mi familia todavía no. Entonces, ¿cómo debemos hacer? ¿Cerrando nuestra boca? ¿Cerramos nuestra boca? No, no. Aunque es difícil, yo sé, la familia, pero tenemos que compartir ese evangelio hacia ellos. Queremos evangelizar a ellos, pero primeramente debemos permanecer en la vida, en la iglesia. Si no, no tenemos fuerza para evangelizar a ellos. Entonces, cuando permanecemos bien en la iglesia, como nosotros recibimos la enseñanza de Dios, poder de Jesucristo, entonces podemos evangelizar a ellos y orando a ellos toda la noche. Toda la noche. La tierra de Jericó no fue destruido por un día, sino 7 días. 7 días. Cuando obedecemos la palabra del Señor nos muestra su poder. Su poder. Muchas veces no entendemos, pero cuando Jesucristo hace obra, un momento, abre su corazón y puede recibir la salvación. Por eso nosotros en nuestro trabajo, en nuestra casa, también en la calle, debemos predicar ese evangelio. Que estés a tiempo y fuera de tiempo. Ese evangelio fue comentado a todos nuestros hermanos. Nuestros hermanos está. Si no predicamos, entonces ellos deberían entrar al infierno. Hay muchas personas, hasta su muerte, nunca han escuchado el seminario. Sobre todo aquí en España, en Mérida, en nuestra familia. Siempre he escuchado mal como noticia algunos miembros de nuestros hermanos fallecidos. El miembro de nuestro hermano, no sé, tío o papá, mamá fallecido. Entonces, tengo mucho dolor en mi corazón. Muchas veces pienso, es mi culpa. Es mi culpa. ¿Por qué? No he alimentado a través del Señor su palabra bien a nuestros hermanos. Por eso no tienen corazón para predicar a su familia. Este mundo, temporada, ¿no? Por enfermedad, por muerte, nos separa con nuestra familia. Pero si ellos no reciben la salvación, entonces nunca jamás podemos ver otra vez. Si nuestra familia recibe salvación, tenemos oportunidad. Veremos en el cielo otra vez. Entonces, pensando esto, tenemos que dar prisa para predicar el evangelio a nuestra familia. Que y esté de tiempo, afuera de tiempo. Muchos hermanos he consultado también, el retiro también, algunos hermanos de otra iglesia diciendo, evangelista, que es muy difícil para predicar el evangelio a mi familia. Muy difícil, ¿no? Siempre diciendo lo mismo. Pero si Dios quiere y nosotros también queremos, podemos hacer. Primeramente, yo le pregunto, ¿tú estás orando toda la noche por sus almas? Dice que no. ¿Tú estás leyendo todos los días la palabra de Dios? Dice que no. ¿Tú estás participando cada miércoles, cada domingo la palabra del Señor? Dice que no, siempre le falta. Algunos trabajos sale, tengo que participar. Muchas veces, por cansancio, no puedo ir. Entonces, yo leo hasta ahora, ¿no? Palabra de miércoles, de domingo, la oración, meditación, la palabra. Hacéis bien. Y luego, esperando la obra de Dios. Es igual que nosotros, igual. Si queremos evangelizar, tenemos corazón, pero muchas veces no tenemos esfuerzo. Ese esfuerzo no de nosotros mismos, sino viene de Dios. Dios nos da la fuerza para predicar el evangelio. Si Dios no nos abre la puerta de evangelización, no podemos hacer nada.
Si queremos con nuestro pensamiento, nuestra voluntad, queremos evangelizar a nuestra familia, a una ciudad, nunca jamás. Si Dios nos abre la puerta de evangelización, podemos hacerlo, según su poder de Dios. Por eso nosotros debemos predicando el evangelio. Aunque andando en la calle, viéndolo, rostro, podemos saber, viene de Perú, ¿no? Viene de Nicaragua, viene de Honduras. Podemos saber. Al principio no, yo no puedo distinguir esto. Pero hablando, como predicando, yo más o menos, cuando viene un cliente, yo puedo distinguir, eso viene de Perú. Por eso empieza hablando eso. También he comunicado con hermana de Italia. Siempre ella también viene de Cáceres y en estado de estación de tren, también hablando con las personas, predicando el evangelio. Muchas personas dicen que no tengo tiempo, mucho trabajo. Eso es excusa. Tenemos tiempo suficiente. Dios nos ha dado 24 horas, ¿no? Cada uno, es justo. Pero ¿cuánto tiempo nosotros utilizamos por Señor? Muy poco. Por eso, a través de la palabra, debemos que reflexionar a sí mismo. Si no sacrificamos nuestro tiempo, ese evangelio no puede ser predicado. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Las damas preparadas, leamos juntas, 1, 2, 3. Y te prediques la palabra, que vistes a tiempo y fuera del tiempo. Verdaderamente, refrena, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces aquí dice que predicamos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso en primer lugar, ¿no? Tengo que predicando el evangelio en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra familia, cuando tenemos reunión, en la calle también incluso. Y luego aquí dice, le dagui, le emprende, exhorta con toda, ¿qué? Paciencia y doctrina. Paciencia necesitamos, ¿no? Cuando predicamos el evangelio. Y también doctrinas. ¿Qué se refiere a eso? Eso es la Biblia. Si no aprendemos la Biblia, ¿cómo podemos predicar el evangelio? Siempre hay personas que predicamos, hay unas dudas. ¿Por qué esto? La Biblia dice esto. ¿Por qué otro? Si no tenemos como sabiduría de eso, no podemos predicar bien. No podemos. Entonces, si estudiamos bien la Biblia con toda paciencia y predicando, entonces la persona puede poco a poco entendiendo y escuchando seminario, ¿no? Entonces, en aquel momento, todos los hermanos tenemos el mismo corazón, trayendo sus amigos con paciencia, los vecinos, la familia. Entonces, unimos juntos con el mismo corazón oración y Dios obra su corazón y puede recibir la salvación. La persona recibe salvación no es por sus esfuerzos, sino por poder de Dios, por la obediencia de la palabra. Quinto, los discípulos de Cristo son aquellos que pueden sacrificar por Señor. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda en solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Eso indicando a Jesucristo. Jesucristo
como es Dios mismo. Nacido este mundo no es para vivir, sino para morir. Y luego a través de su muerte rescate todos nosotros pecadores para que podamos recibir la salvación. Entonces nosotros también debemos que invitar a Jesús como ese trigo, ¿no? Grano de trigo, sacrificarnos. Primeramente, nuestros tiempos, ¿no? Por lo menos. Entonces, ¿a qué momento? Si sacrificamos, nosotros podemos recibir poder de Jesucristo. Apóstol Pablo, ¿te puede recibir salvación? Creo que no le da tiempo de crecer. ¿Te puede recibir salvación? Ya es como llena de Espíritu Santo, trabajando hasta la muerte por el Evangelio. Muchas veces tiene peligro de río, peligro de ladrones, muchas veces no hay comida, muchas veces fue azotados, muchas veces hay peligro de hermanos falsos, muchas veces recibiendo como persecuciones, tristezas, pobrezas, pero es siempre trabajando por el Señor. Predicando el Evangelio, el último murió también por el Evangelio. Y a través de su predicación, hay muchos hermanos han recibido la salvación y levantado muchas iglesias. Esos discípulos verdaderos de Dios, sacrificando a sí mismo. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Leamos juntos. Porque yo ya estoy para ser sacrificados, y el tiempo de mi partir está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Toda su vida ha guardado bien mandamiento del Señor. Ha trabajado bien por el Evangelio. Entonces dice que en aquel día, ¿qué día? Cuando venga Jesucristo. Y no solo a mí, apóstol Pablo, sino todos los discípulos verdaderos de Dios que ha trabajado bien por Señor, sacrificado a sí mismo por Señor, aquel momento que recibe corona de justicia, recompensas. Ese día está muy cerca. Entonces, nosotros debemos que sacrificar por ese evangelio. Si no hay sacrificio, no hay evangelio. Durante la historia de humanidad, historia de iglesia, si no hubiera teniendo tantos hermanos discípulos sacrificados por el Señor por el evangelio, hasta su vida, este evangelio no es posible llegar hasta ahora. Muchos discípulos verdaderos fueron martirizados. Muchos. Si buscamos por internet, muchos fueron así. Como pastor Pablo nos ha predicado semana pasada, si hay persecución diciendo, la persona que cree en Dios, que participa en la iglesia, entonces el día de mañana os quitará todo vuestras casas, vuestros trabajos. Entonces, ¿quién puede quedar aquí escuchando la palabra? Pensamos a sí mismo. ¿Quién? Ese mismo problema ocurrido en la historia. Mayoría de los discípulos verdaderos elegido que yo no puedo negar mi salvación, mi Señor, por eso murieron. Fue quemado, fue crucificado, pero nunca llegado al Señor. Por eso ese evangelio ha llegado a nosotros sin persecuciones, sin dificultades. Ese evangelio no puede predicando hacia nosotros, sin sacrificio. Busquemos San Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 2.
San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10, versículo 1 y 2. San Lucas, capítulo 10, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otro senta, a quien le envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies de la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Las mies de ese mundo hay muchas. Eso quiere decir las armas. Pero obreros pocos. Obreros se refiere discípulos verdaderos del Señor. Hay pocas personas predicando el Evangelio. Entonces nosotros, si hemos recibido salvación, somos hijos de Dios, debemos que predicando ese Evangelio hacia los demás. Ese es nuestro deber, propósito de vivir. Dios no nos manda que martirizamos, ¿no? Morimos por el Evangelio. Por lo menos vivimos una vez por el Evangelio. Cuando venga el Señor, nos da recompensa. Vamos a ver un vídeo. 그런데 이 세상에 살아가면서 구원받은 그리스도인들도 이 세상의 헛된 것에 자꾸 우리 마음이 빼앗기고 눈을 돌리고 하는 가운데서 그 구원의 기쁨이 점점 시들어져 버린 거예요. 어떤 분들 그래요. 신앙생활은 너무 빠지지 말고 적당히 해야지 너무 미치면 안 된대. 그럴까요? 하는 대로 다 했습니다. 했는데 한 가지 부족한 것이죠. 이스라엘 백성들을 더 사랑하는 마음이 있었다면, 이스라엘 백성들을 정말 자기처럼 생각했다면 3번 치는 것이 아니라 5-6번 쳐서 완전히 그냥 무력화되도록 그렇게 했어야 되는데 그렇게 하지 않았다.
일꾼이 없는 시대, 구원받았다고 간증하는 그리스도인들은 많은데 주님의 일을 하는 일꾼이 없는 시대, 적당히 사는 그리스도인들로 넘치는 시대, 구원은 받았다는 간증은 똑부러지지만 주님을 위한 어떤 희생도 원하지 않는 그리스도인들로 가득 찬 시대. 말세는 이방인들이 더러운 죄들로 타락해 가는 게 말세가 아니라 그리스도인들이 적당히 살아가는 그리스도인들로 넘치는 시대, 그 시대가 말세입니다. ¿Para qué viven los cristianos verdaderos, los discípulos del Señor? ¿Para qué? Por el Evangelio. Es el único propósito de nuestro vivir. Nosotros trabajamos cada uno de su trabajo. Eso es para mantener nuestra vida. Si no, nuestro trabajo, cada uno de nosotros somos evangelistas. Debemos practicando ese Evangelio hacia todo el mundo, pero no metemos mucho tiempo por nuestro trabajo físicos. Eso después de tiempo te parecerá a todos. Todo nuestra mente, nuestro corazón pensando Evangelio. Toda nuestra boca hablando la palabra de Evangelio. ¿Para qué? La persona recibe la salvación. Si somos discípulos verdaderos, debemos anunciar este Evangelio. Cuando vendrá el Señor, se pierde esa oportunidad. Por eso, la mies es la verdad mucha, pero el obrero verdadero es pocos. Es pocos. Entonces nosotros, después de recibir salvación, no debemos quedarnos con la vida cristiana como normal, ¿no? Como los hermanos de la Odisea, ni caliente ni frío. Tenemos que quemarnos nuestro corazón, predicando ese Evangelio. Si, Señor, tú hoy quieres mi vida por Evangelio, también te doy. Con ese corazón practicamos ese Evangelio, entonces nuestra iglesia habrá más almas recibido la salvación. Si nosotros no queremos sacrificarnos, queremos vivir una vida de fe tranquila, entonces no hay poder de Dios entre nosotros. Cuando viene la noche, nadie puede trabajar. Mientras ese día, nosotros, los verdaderos discípulos de Dios, debemos trabajar duro por Evangelio. Busquemos último, San Juan, capítulo 9, versículo 4. San Juan, capítulo 9, versículo 4. San Juan, capítulo 9, versículo 4. Leamos juntos. Me es necesario hacer las obras que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras Jesucristo todavía no ha venido, nosotros debemos trabajar por el Señor. Por así mismo. Cuando venga el Señor, nos dará recompensa. Corona de justicia. Si no trabaja por el Señor, entonces recibimos vergüenza ante el Señor. Hoy la palabra está aquí, oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de Jesús, por su sangre fue derramado en la cruz, nosotros podemos recibir salvación. Después de recibir la salvación, debemos convertirnos como discípulos de Dios, siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús a los hermanos y predicando ese evangelio hacia todo el mundo. Este evangelio sin sacrificio, sin persecuciones, no puede ser evangelizado. Sabemos que desde el día de lunes tendremos seminario bíblico. Entonces, hasta aquel día debemos que anunciar ese evangelio.
sobre todo hoy. Todavía tenemos tiempo. Después de terminar el sermón, hoy por la tarde o por la noche, comunicamos otra vez con las almas nuevas, con nuestras familias, nuestros amigos, con toda la paciencia, doctrina, y traerlos ellos para que escuchen el seminario. Y con todo corazón, todos los hermanos oramos juntos por sus almas, servimos juntos por las almas, y Dios nos muestra su poder para que ellos puedan recibir la salvación. También te pedimos que nosotros, aunque todavía estamos viviendo ese mundo, que nos dará las cosas necesarias, porque nosotros hemos poniendo nuestro primeramente en tu reino de Dios y su justicia. Entonces las cosas nos serán añadidas. Entonces bendice cada uno de nosotros, hermanos amados, en Señor, en amor, viviremos juntos en la iglesia. Y también hay muchas personas, sobre todo de España y toda la tierra, todavía no han entendido salvación, no han escuchado salvación. Por eso, Dios, te pedimos que levanta muchas iglesias, muchos obreros fieles, muchos discípulos de tuyo para predicar ese evangelio hacia toda la tierra. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.